qué hacer. Me ayudas con los obstáculos que debo resolver. Te escucho y me escuchas, tú vuelas, yo vuelo, y lloras conmigo cuando la vida duele. Te hablo, me hablas, consejos, regaños, sonríes orgulloso cuando lo hago bien. Te amo por quien eres y por cómo me quieres. Me das amor del bueno, amistad, todo terreno, venganza a tu manera cuando algo me golpea. Tú siempre en mi camino, no importa cómo sea. Dicen que estamos morenos, pero esto no es así. Es algo mejor que eso, porque siempre estás aquí. Tú eres como el guía, soy pequeño en mi conciencia, aunque pierda la paciencia a veces, pero como siempre eres el Señor de mi salvación. Y no importa dónde estoy ni la hora y situación, o si pierdo la razón, siempre vas a ser mi mejor relación y no existe definición. Te amo con todo mi corazón. Te amo por quien eres y por cómo me quieres. La meta es ser felices y acompañarnos siempre. Del mar tú mi marea y arena que rodea. Lo mejor de esta isla por desierta que sea. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto, como todos los lunes aquí en Evolución Radio Comunitaria, Ayu Comunicaciones también. Así que les doy la bienvenida, como todos los lunes, ya lo había dicho, a las 21:30, aquí en Políticamente Incorrecto. El día de hoy tenemos a Henry Isurieta, con quien vamos a hablar sobre el IES y las pensiones jubilares, que también nos debe preocupar este tema bastante. Le damos la bienvenida a Henry. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Henry. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, un agradecimiento igual, y bueno, pues dispuesto aquí a tratar de resolver o por lo menos entender el problema de las pensiones jubilares con el IES. Muchísimas gracias, Henry, nuevamente. Y pues antes de empezar la entrevista, quisiéramos recordarles a ustedes, amigos y amigas, que pueden ayudarnos a compartir la transmisión de este programa y de todos los demás programas que tiene Evolución Radio Comunitaria y Ayu Comunicaciones para nosotros poder crecer como medio comunitario, y que nos pueden ayudar también dejándonos sus sugerencias, sus preguntas y sus inquietudes en la transmisión de este programa para nosotros también poderle realizar estas preguntas a nuestros invitados. Así que empezamos la entrevista, Henry. ¿Cómo es la modalidad de este programa? Quisiéramos primero saber quién es Henry Isurieta, a qué se dedica, quién es como Henry Isurieta. Bueno, yo tengo formación en el ámbito de la economía. En los últimos años he estado involucrado en formarme en el ámbito del análisis de un sector de la economía, llamémoslo así, que es la seguridad social, por la trascendencia que tiene para los pueblos. Por otro lado, yo me califico como un luchador social. O sea, el enfrentamiento que hago a la problemática de la seguridad social no va desde el lado economicista exclusivamente, encontrándole salidas desde el lado de la economía, sino tratando más bien por otro lado de darle salidas a los problemas económicos, pero tratando de sostener los derechos humanos, los derechos sociales, que cuando, como ustedes saben, se trata de solucionar los problemas económicos, normalmente los que sufrimos somos las personas, porque hay una serie de indicadores que nos dicen que es necesario para equilibrar una economía tomar medidas que normalmente terminan afectando a las personas. El enfoque que yo pretendo dar más bien es lo contrario. Muy bien, Henry Zurita. Entonces, podríamos tal vez determinar si corresponde a cierta línea política o no. Yo, si es que hablamos de política, de ubicación política, yo me ubicaría por el lado de la izquierda entendida esta como la defensa de los derechos, la promoción de la vida humana, de la vida en general, el tratar de lograr que las personas que habitamos de este planeta y consecuentemente nuestro país
tengamos la posibilidad de desarrollarnos tanto cuanto nuestra biología, nuestras capacidades nos den, y que no sea el ambiente creado por el humano el que limite las posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces eso un poco tiene obviamente una oposición que tiene que ver con lo que se podría denominar la derecha, la que siempre busca el beneficio desde el lado empresarial, que el que se beneficia es el dueño de la empresa, no el conjunto de sus trabajadores, sino más bien se constituyen ellos de una especie de élite, que sería ese grupo social reducido que se ubica más bien ideológicamente por la derecha. Perfecto, Henry. Ahora háblenos un poco, ¿por qué nace este interés, esta necesidad de poder interesarse por las pensiones jubilares del IES? Comenzando por las propias necesidades, ¿no? Yo soy un afiliado al IES, actualmente estoy en el desempleo, y entonces decía, bueno, ¿y cuándo me voy a jubilar? ¿Y cómo está esta circunstancia de cuántos años tengo aportado y cuánto voy a recibir si me jubilo, cuando me jubile, o todas las prestaciones que uno recibe, ¿no? Entonces comenzaba a ver que es primero algo importante, porque por ejemplo una persona que pierde el trabajo recibe el seguro de desempleo, y eso es importante. Pero por otro lado, ya viendo a largo plazo, es más importante todavía cuando se habla de las pensiones jubilares. Entonces, es algo trascendente para las sociedades. Las sociedades que se precian de tener un mínimo de confort, llamémoslo así, para sus pueblos, tienen una seguridad social fuerte, potente, que les permite entregar esos beneficios a la sociedad. Hablemos, por ejemplo, la propia situación de la seguridad social francesa, que en estos días el presidente Macron se ha impuesto y ha incrementado en 2 años el mínimo de años de jubilación. Pero en general, la seguridad social francesa es de las mejores del mundo, entrega importantes prestaciones a su población, y entonces uno quisiera lo mismo para el Ecuador, y entonces pensándolo, y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Aplicando los conocimientos que uno tiene de economía, ¿cómo lo podríamos hacer para también lograrlo en el Ecuador? Eso creo que es, digamos, la motivación fundamental, ¿no? ¿Por qué? Si es que en Europa lo pueden hacer, ¿por qué es que en Ecuador no? O sea, ¿cuál es el justificativo, la razón de? Entonces, tratando de encontrar esas salidas, he desarrollado una propuesta que se denomina la seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos, que me ha permitido, digamos, abrir espacios, abrir puertas, especialmente con los sectores sociales, con los sectores populares, con los trabajadores, para poder exponer esa propuesta e ir ganando de alguna manera algunos, si cabe el término, adeptos a la propuesta, no a mi persona, sino a una propuesta que permita enfrentar el problema que desde hace años nos está planteando el gobierno nacional, en términos de que la seguridad social es insostenible, y que entonces tenemos que ponernos a pensar cuántos años más tengo que trabajar para poder tener atención, una pensión jubilar, o cuántos años más de vida tengo que trabajar, o cuántos años más de trabajo tengo que dar, o cuánto es lo que me van a reducir las pensiones, cosas de esa naturaleza, que en realidad agobian a importantísimos sectores de la población, que me parece injusto. Entonces, esa es, digamos, la motivación fundamental. Antes de hablar de esta propuesta que usted nos acaba de mencionar, quisiera saber, usted como usuario, tanto como aportante del IES, como usuario del sistema de salud del IES, ¿qué son las falencias que tiene esta institución como tal, que usted ha podido identificar? Bueno, hay sin número de falencias, desgraciadamente, y cada vez son más. Desgraciadamente, cada vez son más. Pero eso no quita que el concepto de la seguridad social sigue estando vigente y sigue siendo positivo. Yo recojo las quejas que cuando voy a cualquier lado del país lo plantean cantidad enorme de personas respecto de la atención en salud. Es realmente muy, muy molesto para un afiliado. Por suerte no me he enfermado en estas últimas épocas, pero un afiliado común tiene que pedir cita por el call center, y lo menos que espera es una semana, si no es 3 meses, 6 meses,
incluso me dijo que le tocó esperar 2 años para una cita. Entonces eso no es inaceptable. Y en ese mismo camino luego viene la atención con el médico, que a veces el médico tiene que suplir un condicionante de sus jefes. ¿Cuál es? Que tiene que atender a un paciente en 15 minutos. Entonces, resulta que ya por las condiciones administrativas de que está presionado en atender rápido, ya por a veces incluso cuestiones de su carácter, pero finalmente la atención del médico tampoco es la mejor. Tampoco, entonces el paciente no se siente a gusto con su médico por ABC razones. De pronto no le da una sonrisa, porque usted sabe que cuando uno esté enfermo, lo que espera es condescendencia, ¿no es cierto? Le espera un cariñito, por decirlo así, y resulta que el médico no está predispuesto a eso, a lo mejor porque está presionado él también. Y para colmo, cuando ya le entrega la receta, resulta que va a la farmacia y no hay la medicina. O hay dos medicinas normalmente. Yo digo ibuprofeno y paracetamol. Siempre hay esas medicinas, pero yo digo, si es que solamente esas 2 medicinas se pudieran recetar, hasta yo puedo ser médico, pues, porque entonces con solo 2 medicinas, dicen los médicos, se pueden solucionar los problemas, pero no es así. Hay toda una tabla de medicinas que deberían haber en todas las farmacias del IES y resulta que no la hay. Pero usted va a los medios de comunicación y los directivos del IES, del director del Seguro de Salud, dice, hemos comprado tantos y tantos millones de dólares de medicina, pero la medicina no llega a las manos del usuario, del enfermo. ¿Y qué está pasando? Entonces entramos al problema de la corrupción. Y entonces resulta que una medicina que cuesta 1 centavo, al IES le venden en 10 centavos, pero el IES es el comprador más grande de medicina de este país y el IES debería comprar en 1/4 de centavo, en medio centavo, pero le venden en 10 centavos. Corrupción galopante. Uno se entera que, por ejemplo, hay gente vinculada con estos grupos de mafiosos que entran y salen de los hospitales como en casa propia y uno no puede entender cómo es que funcionan así las cosas, ¿no es cierto? Entonces eso por el lado de las medicinas. Por el lado de la cuestión del seguro de pensiones, lo que mencioné hace un momento, como es el procesamiento automático, la corrupción como que no entra mucho por ese lado, pero el problema es que el seguro de pensiones maneja tanto dinero, tiene que manejar tanto dinero y acumular tal cantidad de reservas que entonces les brilla el ojo a una serie de sectores, especialmente financieros, especialmente de seguros, respecto de cómo podrían ellos manejar esas importantes cantidades de dinero, que hablamos de miles de millones de dólares, y entonces se les enciende las posibilidades de plantear propuestas que no van en beneficio de los afiliados, de los futuros jubilados, sino en perjuicio de ellos al aumentar el tiempo de trabajo, al aumentar la edad de jubilación, pero que finalmente sí podrían beneficiar a las grandes empresas aseguradoras por una serie de manejos que ellos pueden hacer con recursos ajenos. Entonces, en efecto, hay una serie de falencias, pero yo quiero insistir, al terminar la respuesta a su pregunta, que eso no significa que la seguridad social entonces no vale la pena hacer la lucha por mantenerlo. Más bien tenemos que corregir esos errores para salvar nuestra seguridad social. Entonces, dentro de estos procesos administrativos de pensiones jubilares, ¿qué podría decirnos que sería lo más urgente de solucionar? Porque me imagino que igual será un trámite, no conozco mucho del trámite como tal, pero me imagino que será un trámite que sí requiere de ciertos documentos y cierto procedimiento antes de poder establecerse. Entonces, ¿qué sería lo más urgente que se podría ir estableciendo ya? Bueno, en realidad en la seguridad social varios aspectos son urgentes, trascendentes. Por ejemplo, el IES es la institución más grande de nuestro país. Y si no logramos controlar la corrupción, entonces realmente ese es un caño abierto por donde se van millones y millones de dólares a los bolsillos de unos cuantos tramposos. Entonces, una cuestión fundamental es eliminar la corrupción, y eso tiene que ser rápido, fuerte, de forma tal de que los dineros que nuestros compañeros afiliados, los asegurados del país, entregan mensualmente al IES, no tengan el destino de la corrupción. Entonces, es un elemento fundamental. El otro elemento es cambiar el concepto, hablando del seguro de pensiones, del concepto del cómo se entrega salud, el servicio de salud.
se ha planteado siempre en el IES y se lo ejecuta como la recuperación de la salud. Cuando el concepto más moderno, que cuando usted habla con gente especializada en medicina, dice, no, lo que tenemos que hacer es prevenir. Entonces, porque prevenir es menos costoso que curar. Por ejemplo, una enfermedad de cáncer es muy costosa, pero si le detectamos a tiempo a una persona, le prevenimos, entonces seguramente ni siquiera se enferma de cáncer. Entonces, es necesario prevenir. En el ámbito del seguro de pensiones, es necesario, en cambio, encontrar el mecanismo por el cual el seguro de pensiones se vuelva financieramente sostenible, de forma tal de que las pensiones que ahora reciben los jubilados las puedan seguir recibiendo después de 20 años, después de 25, de 30 años, en función de que es un seguro que tiene la suficiente capacidad económica para sostener el pago de pensiones en el tiempo. Entonces, este es un problema crucial, fundamental, porque en estos momentos el seguro de pensiones apenas tiene 6,000 millones de dólares en sus reservas, y eso según, por ejemplo, el estudio que hicieron o han hecho los comisionados que nombró el presidente Lazo, dicen eso alcanzará para un par de años. Pero entonces, ¿cómo es que la sociedad debe discutir esta problemática? Porque estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestros padres, estamos hablando de nuestros abuelos, pero también estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros nietos. Entonces, es un problema fundamental para la sociedad ecuatoriana enfrentar la problemática del seguro de pensiones. Entonces, como usted ve, en realidad no hay una, sino un grupo de acciones que son importantes tomarle lo más rápidamente posible. Perfecto, Henry. Quisiéramos entonces, ahora que nos hable sobre su propuesta, entiendo que económica, eso me lo especifica después. Su propuesta tengo entendido que se llama la seguridad social que merecemos los ecuatorianos. ¿Nos puede dar más que todo los ejes principales de esta propuesta para nosotros poderlo entender de manera un poco común? Para la gente que tal vez no entiende muchos términos económicos, pero hacerlo de una forma un poco más dinámica. Ya. El primer elemento importantísimo a tener en cuenta es que la seguridad social no es solamente para los trabajadores. En Ecuador se suele entender, cuando hablamos de seguro social, entendemos del IES o entendemos del ISFA o entendemos del ISPOL y pensamos enseguida que esas personas están trabajando. Y está bien, pero no solamente para ellos. El seguro social también es para el conjunto de la sociedad. Y en ese contexto vale la pena entender. Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la seguridad social es para todas las personas desde que nacen hasta que fallecen. Entonces ese es el primer elemento a tener en cuenta cuando analizamos la problemática de la seguridad social. Otro elemento que es importante tener en cuenta, que viene de la Constitución ecuatoriana, es de que el responsable de entregar la seguridad social es el Estado ecuatoriano. Entonces, tengo derecho a la seguridad social, quien me debe entregar, quien me debe dar la posibilidad de ejercer mi derecho es del Estado ecuatoriano. Segundo elemento importante. Otro elemento importante es cuál ha sido la actitud o la predisposición del Estado ecuatoriano para entregar seguridad social. Pues usted ve que el año anterior, el tras anterior, y hace una década, y hace 20 años, el Estado ecuatoriano no ha hecho mayor cosa por enfrentar el problema de su responsabilidad para entregar seguridad social. Esto se cuantifica ¿cómo? De la población económicamente activa que hay en el Ecuador, alrededor de 8 millones de personas, tan solo 3.200.000 personas están afiliadas al seguro. Es decir, solamente entre el 30 y 40%, según el estudio con el que se haga, pero siempre inferior al 50%, solamente ese porcentaje está asegurado. Y entonces es el Estado ecuatoriano el responsable de encontrarle salidas al problema de que todos tenemos que estar afiliados. Y entonces, digo yo, por lo menos debería estar afiliado el 90% de la PEA, el 90% de la población económicamente activa, pero no lo está, solamente está entre el 30 y el 40%. ¿Qué pasa con los demás? Los demás entonces no tienen pensiones, pero sí trabajan. Claro, perdón que en este momento, Henry, vamos a seguir hablando en el siguiente segmento de esto. No se me pierda la idea para nosotros poderles seguir explicando a nuestros amigos y amigas que nos están viendo el día de hoy aquí en Políticamente Incorrecto, así que regresamos nuevamente
así que no se vaya. ¿Cómo no? If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I'll just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get high, but I need to meet. Live a life that's city free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight. Amigos y amigas, regresamos nuevamente aquí en Políticamente Incorrecto por Evolución Radio Comunitaria y estábamos hablando con Henry y Zulieta sobre su propuesta del IES y las pensiones jubilares. Henry nos estaba hablando precisamente de cómo funcionaría o cómo sería el mejor funcionamiento del IES dentro del Ecuador. ¿Nos puedes seguir, terminar la idea en la que nos estabas comentando? Vale, sí, entonces yo le decía que el Estado ecuatoriano constantemente, consecutivamente, década tras década, no se ha hecho cargo de cómo llegar con la seguridad social al conjunto de la población. Entonces, ahí surge la propuesta que les hablo, que es, bueno, y si queremos realmente tener seguridad social para el conjunto de la población, o por lo menos para sectores cada vez más amplios de la población, algo tenemos que hacer. Entonces, hagamos una propuesta que resuelve el problema, ya que el Estado no lo hace, porque el Estado es el responsable. Entonces, bueno, desarrollemos la propuesta y enfrentemos. Ahora, el otro inconveniente, por decirlo así, es que la gente tiene cada vez más salud. Y como tiene cada vez más salud, cada vez vive más. Entonces, según la ley ecuatoriana, una persona que se jubila, más o menos le debería entregar una pensión jubilar por un promedio de unos 15 años. Unas personas vivirán más, otras menos, pero en promedio unas 15 años. Pero resulta que los estudios demográficos últimos que se van haciendo dicen que la población ecuatoriana cada vez vive más, vive 75, 78. Imagínense que para el año 2100 los ecuatorianos que más vivirán como 110 años. Eso es un dato bien interesante. Y en promedio para el año 2060, más o menos, la población ecuatoriana en promedio vivirá hasta los 85, 88, 90 años. Entonces, si años y vive hasta los 90, resulta que va a vivir recibiendo una pensión más años que los que trabajan. Entonces, esa es una reflexión importante para pagar todos esos años la pensión jubilar. Entonces, ese es un elemento importantísimo que es, digamos, la base por la cual la gente que sostiene que las pensiones jubilares deben reducirse o aumentar los años de trabajo o aumentar la edad de jubilación, se sostiene porque uno dice, sí, tiene lógica. ¿Cómo es que trabaja 30 años y recibe pensiones por 40? Tiene lógica, ¿no? Pero lo que pasa es que es un problema importante social de cómo resolverlo. ¿Cómo lo resuelves si es que solamente tienes en cuenta la cantidad de dinero que ha aportado? Pero también tienes que tener en cuenta que esa es
una persona que merece tener un espacio en su vida que pueda disfrutarlo. Y si le hacemos trabajar demasiado tiempo, hasta los 70 años, por ejemplo, a lo mejor llega a los 70 años ya en los últimos, o sea, incluso puede vivir hasta los 90, pero en un proceso de cada vez más creciente y no lo podría disfrutar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es necesario tener en vista una serie de factores que posibiliten entender la problemática y otras serie de factores, en cambio, de orden económico que posibiliten al problema. Entonces, ahí viene el otro factor que tiene que ver con el hecho de que hay ciertos métodos de cálculo de las pensiones jubilares. Uno de esos se llama el método del reparto. El método de reparto. No sé si se puede acomodar mejor el micrófono porque se acaba de cortar ahorita y se está entrecortando en las últimas intervenciones. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí mejor. Ya. Bueno, aprovechando un poquito esta pequeña introducción, hay algo que yo creo que como usuaria del IES, como aportante del IES, que posiblemente muchos puedan tener esta inquietud también, y es cuando el patrono, que es la persona que aporta, el empleador que aporta y que afilia a sus trabajadores, cuando el patrono no está al día con sus obligaciones patronales, hay mucha gente que piensa que no puede atenderse en una casa de salud del IES para que pueda ser solventadas sus necesidades de salud. Entonces, ¿qué decirles a estas personas? Porque obviamente como empleador no le conviene. Tengo entendido que hay una multa para los patronos que no están al día y que hay algún trabajador que se hace atender en ese periodo. ¿Cómo funciona esto? ¿En verdad los trabajadores pueden irse a atender o hay alguna sanción o qué conlleva todo esto? Bueno, desgraciadamente lo que usted plantea es cierto. El IES, ese es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? El IES le pone al trabajador y al trabajador enfermo en condición de cobrador de los aportes que el patrono no ha entregado. Pues imagínese, usted está enfermo y con sus dolencias va al hospital y resulta que llega al hospital y dicen no se puede atender y usted pregunta por qué. Dicen, es que su patrono no ha entregado los aportes. Entonces, con todo el dolor que usted tiene a cuestas, tiene que irse a su empresa a decirle, oiga, ¿qué pasó? No me han entregado, y ahí entra en el proceso de pago, con el recibo de pago, entonces va y le atiende. Le ponen al trabajador en medio, cuando es del IES que con su capacidad coercitiva, porque el IES tiene un grupo de inspectores que pueden ir a las empresas a confirmar si ha pagado o si ha asegurado a todas las personas, y debería estar pendiente de quién ha pagado y quién no para solucionar el problema. Pero le encargan al trabajador esa misión y al trabajador enfermo, como le digo. Entonces es una acción totalmente injusta. Y esto ha conllevado de que los patronos, imagínense este dato que le voy a dar, deban 2.200 millones de dólares por aportes. Pero hay patronos incluso que actúan de forma dolosa. ¿Por qué? Porque los aportes que deben entregar al IES se componen de tres partes. El uno es el aporte del patrono, justamente, ¿no es cierto? Pero es plata de él. Pero lo otro es el aporte del empleado. O sea, le retiene a su empleado. Y también suele pasar de que el empleado sacó, por ejemplo, un préstamo hipotecario, un préstamo quirografario, y obviamente también le retiene la parte que le debe pagar del préstamo. Y todos el conjunto de estos tres elementos no entrega al IES, es decir, está estafando al empleado. ¿Por qué? Porque son dineros de él, que simplemente del empleado, que solamente el patrón no hace de mero intermediario para entregarle al IES. Entonces, ese es un elemento importantísimo a tener en cuenta porque finalmente, otra vez, como les decía hace un momento, el afiliado termina siendo la víctima de un proceso en el cual en realidad él es el que debería ser el beneficiario. Debemos encontrarle salidas para que lo que usted acaba de mencionar, que es totalmente cierto, no se dé, pero está en la ley. Así es, Henry. Y pues también, ¿qué podríamos explicarles con respecto al tema de si esto ocurre, si no se está cumpliendo con las
obligaciones patronales, ¿hay algún efecto o le causa algún perjuicio con respecto a las jubilaciones dentro a las pensiones jubilares? Si es que esto ocurre por medio del patrono, ¿le afecta esto al empleado como tal para recibir sus pensiones jubilares? En el caso de que el trabajador decida ya entrar en el proceso de jubilación, por ejemplo, que ya cumplió 60 años de edad y 30 años de trabajo, decide optar por la jubilación, entonces el IES lo que hace es una revisión de todos los aportes que han hecho sus patronos a lo largo de esos 30 años. Si para mala suerte, a lo largo de esos 30 años, el IES determina que en un mes, por la razón que sea, un aporte no fue pagado, le dice al futuro jubilado, en tal mes, en tal año, tal empresa no ha pagado el aporte, vaya y solucione. Y si eso fue hace 20 años, a lo mejor esa empresa ni siquiera existe. Ese jubilado tiene, o ese futuro jubilado tiene un problemón encima. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. La cuerda se rompe por el lado más débil. Finalmente, de alguna manera se soluciona y el afiliado termina jubilándose. El patrono, por su lado, termina recibiendo una importante multa y cobro de intereses según la cantidad de recursos económicos de la cual se esté hablando y de alguna manera se soluciona, como digo. Pero la clave es de que tanto en el ámbito de la salud cuanto en el ámbito de las pensiones está de por medio siempre el trabajador cuando hay una institución tan poderosa como es el IES que podría encontrarle otro tipo de salidas a esta problemática evitando de que el afiliado sea la víctima en vez del beneficiario. Henry, otra de las problemáticas que yo también pude identificar siendo asistente jurídica era el tema de que, por ejemplo, existía el empleador, les afiliaba a sus empleados y les descontaba mensualmente de su rol de pagos su parte de la aportación al IES. Pero resultaba que ellos estaban 3 años, pongámoslo, ¿no?, trabajando en dicha empresa y todos los meses les descontaban de su rol de pago su aporte. Pero al final de estos 3 años que digamos que ya cumplieron dentro de esta empresa y salen de esta empresa, al momento de ingresar a otra se dan cuenta de que realmente no estuvieron 3 años afiliados, sino estuvieron solo 1, porque el empleado nunca se enteró cuando este empleador le retiró la afiliación. Entonces, ¿cómo puede la gente blindarse de esto? ¿Cómo puede saber la gente a dónde puede ingresar para saber si en verdad está afiliado o no, si su patrón está cumpliendo con sus obligaciones patronales o no? ¿Qué hacer al respecto? Ya. La forma más fácil, y actualmente aprovechando la tecnología, la forma más fácil que se tiene es que con cierta regularidad, puede ser cada 6 meses, cada año, y especialmente cuando sale de su trabajo, el empleado debería abrir su historia personal, o sea, entrar a la página web del IES con su número de cédula y una clave que le da el IES y verificar todos los pagos, todas las actividades que se ha hecho en su nombre, y ahí va a encontrar, por ejemplo, la empresa X que le ha hecho los aportes de tal mes y de tales años, y ahí va a ver que en tal mes, en tal año no lo ha hecho. Entonces, corregir esas cosas a tiempo, de forma tal de que en el futuro no sea perjudicado enormemente. Digamos que esa sería una recomendación práctica que deberíamos hacer todos los afiliados para poder evitar estos problemas que usted menciona, que son los que origina esta enorme deuda que le decía hace un momento de 2.200 millones que tienen los patronos con el IES, que insisto, eso es una estafa porque son recursos que no le pertenecieron nunca al empleador, al patrono, sino al trabajador, ¿no? Y Entonces, legalmente se podría hacer algo porque igual sería un perjuicio tanto para el empleado como igual para el Estado, me imagino. así es, esa es la capacidad coactiva que tiene el IES. La ley del IES determina que el IES tiene posibilidad, independientemente de cualquier otra instancia judicial del país, el IES tiene la capacidad de entablarle juicios por sí mismo a cualquier patrono. El director provincial del IES en cada una de las provincias se enviste de juez
y él define la sanción que debe recibir el patrono por este tipo de actividades. Entonces, la ley le da al IES una serie de atribuciones que no las ejecuta adecuadamente prácticamente en ningún lado del país por una serie de manipulaciones que finalmente tienen como beneficiarios a los patronos. Por eso yo soy insistente en decir de que muchas acciones que se hacen y que le obligan a hacer al empleado son para perjudicar al empleado más que para beneficiarle, y siento que el IES es para beneficio del empleado. Totalmente de acuerdo, Henry. Y bueno, para ir terminando ya esta entrevista, ¿nos puede detallar, tal vez, como le había dicho al inicio, entonces, en qué se basa esta reestructuración que usted propone del IES? ¿Cómo esto le beneficiaría al país y sobre todo a la parte que recibe, a la ciudadanía que recibe pensiones jubilares? Gaby, la idea es que podamos estructurar un fondo, le hemos denominado el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana, el FONSE, que es un mecanismo de capitalización que nos permita acumular la cantidad de dinero necesaria para en un periodo comenzar a enfrentar la problemática del pago de las pensiones jubilares, que ya nos han dicho que después de 5, después de 10 años se va a complicar. Unos dicen que después de 2, otros dicen después de 20, pero finalmente todos sabemos que tarde o temprano se va a complicar. Entonces la propuesta es: creemos un fondo, el FONSE, que nos permita capitalizar recursos para poder entregar esos dineros para las pensiones jubilares y poder abrir la posibilidad para que otros sectores sociales, como por ejemplo las mujeres trabajadoras, las jefas de familia, el sector indígena, los trabajadores autónomos, como los vendedores ambulantes, como las señoras vendedoras de los mercados, puedan acceder a la seguridad social. ¿De dónde obtendríamos esos recursos? La idea es de que parte de esos recursos sean provenientes del propio BIES, de los recursos que el BIES presta a largo plazo, de un incremento del aporte patronal, de un incremento de los aportes de las empresas que más ganan cada año, de forma tal de acumular, digamos, un capital semilla que sería invertido a través del BIES mismo en diversos ámbitos del desarrollo nacional, en diversos ámbitos del propio funcionamiento del IES, de forma tal de que esos recursos entren por un espacio de 20 años y no salgan por ese tiempo. Pero el año número 21 salen y esos recursos son invertidos para posibilitar el pago de pensiones jubilares, posibilitar la construcción de más dispensarios médicos, posibilitar el pago de cubrir la salud de las personas que tienen enfermedades catastróficas, poder cubrir la afiliación de personas como los campesinos y cosas de esa naturaleza que permitan que entonces la seguridad social se amplíe. Como usted ve de lo que acabo de mencionar, no tiene absolutamente nada que ver con una propuesta que viene desde el lado del gobierno del presidente Lazo. Entonces, tenemos el mismo problema, pero las visiones que tenemos para enfrentar el problema son diametralmente opuestas, y por eso es bienvenida la pregunta que usted me hizo al inicio. ¿Desde qué lado político usted me preguntaba? ¿Desde qué lado político usted se ubica? Yo me ubico desde el lado de la izquierda, de la defensa de los derechos, de la defensa de los intereses de los importantes sectores del país que siempre a lo largo de la historia han sido desgraciadamente desposeídos y sin tener acceso a los derechos que por ley les corresponden. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, para terminar, algo fundamental que creo que deberíamos decir ahorita mismo es sobre cuáles son los parámetros para la jubilación patronal. ¿Nos puedes Perdón, no le escuché la pregunta. Bien. Sí, ¿cuáles serían las condiciones para las pensiones jubilares aquí en el Ecuador? Para que la gente tenga muy claro esto también. ¿Cuántos años y a partir de qué edad son las pensiones jubilares? Ya, la ley actual plantea que una persona puede acceder a la pensión jubilar cuando ha cumplido 60 años y ha trabajado 30. La regla 30-60. 60 años de edad, 30 de trabajo. Cumplida esa regla, entonces se procede a calcular la cantidad
del monto de la pensión jubilar. Y se calcula con el promedio de los 5 últimos o los 5 mejores años, los años en que más dinero ha ganado, se hace un promedio y en función de eso se aplica un coeficiente en función, en cambio, del número de años que ha trabajado. Eso le da el monto de la pensión jubilar. Es muy importante lo que usted me pregunta, Gaby, porque el presidente Lasso, con la comisión que él creó, plantea lo siguiente. Dice que la persona se jubile a los 60 años, pero trabajando 35 años. Entonces, si trabaja 5 años más, aquí hay una trampa, porque aparece, no, pues si estoy jubilándome a los 60, igual, solamente trabajo 5 años más. Pero en el contexto de la sociedad en la que estamos viviendo, una persona que, por ejemplo, pierde el trabajo a los 50 años, a los 45, tiene muchas dificultades en volver a conseguir trabajo. La otra característica de la sociedad ecuatoriana actual, y creo que del mundo entero es igual, es que una persona cuando consigue trabajo ya no consigue trabajo por 30 años, por toda su vida, sino consigue trabajos por tiempos cortos, 1 año, 2 años, 5 años. Son pocas las personas que tienen en una misma empresa 10 años. Entonces, lo otro entonces que usted tiene certeza es de que no va a durar 30 años en el mismo trabajo. En el sector público eso como que sí se sigue sosteniendo, pero a veces que ni ahí. Entonces, para cumplir esos 5 años adicionales que plantea la propuesta del presidente Lasso, seguramente no tendrán que pasar 5 años, sino 6, 7, 8, 10 años más por la dificultad de volver a conseguir el trabajo. Yo hice un estudio con la información oficial que tiene el IES y llegué a la conclusión de que con 60 años de edad y 35 años de trabajo, más de 1 millón de personas no podrán jubilarse cuando tengan 60 años. Es decir, cumplo 60 años, pero todavía no tengo 35 años de trabajo. Tendré que quedarme 1, 2, 3, 5, 10 años más trabajando. 1 millón de personas. Pero hay otro 1 millón de personas, en cambio jóvenes como usted, que no podrán conseguir la plaza de trabajo que yo tengo, porque yo tengo que trabajar 5 años más para poder jubilarme. Entonces hay 2 millones de perjudicados con la propuesta tal cual lo ha planteado el presidente Lasso. Muy bien, Henry. Muchísimas gracias por toda esta explicación que nos ha dado esta noche aquí Políticamente Incorrecto. No sé si quiera decir algo más para ya terminar la entrevista y despedirnos de este programa. Bueno, primero es agradecerles a ustedes por la enorme apertura que han tenido. Espero poder seguir contando con el apoyo de ustedes para difundir una propuesta que me parece que es patriótica, que tiene la posibilidad de resolver un problema y pues que es necesario la propuesta del gobierno, esta propuesta que nace de mi persona y otras propuestas sean discutidas en pie de igualdad ante toda la población ecuatoriana y que sean los ecuatorianos los que puedan decidir cuál es el derrotero de la seguridad social en el Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Henry Zurrieta, con quien hemos hablado sobre el IES y las pensiones jubilares y su propuesta para tener un sistema de jubilación, un sistema de seguro social óptimo aquí en el Ecuador. Así que ustedes, amigos y amigas, les espero el próximo lunes con otro tema bastante importante sobre la coyuntura nacional. Y como les digo, todos los lunes a las 21:30 aquí en Políticamente Incorrecto por los canales de Evolución Radio Comunitaria y Ayo Comunicaciones en Facebook y YouTube. Así que no se olviden también de compartir las transmisiones de los programas que tiene Evolución Radio Comunitaria para nosotros poder crecer como medio de comunicación comunitaria. Así que muchas gracias a todos y una buena noche. Muchas gracias. Eres mi Pepe Grillo cuando yo no sé qué hacer. Me ayudas con los obstáculos que debo resolver. Te escucho y me escuchas, tú vuelas, yo vuelo y lloras conmigo cuando la vida duele. Te hablo, me hablas, consejos, regaños. Sonríes orgulloso cuando lo hago bien. Te amo
por quién eres y por cómo me quieres. Me das amor del bueno, amistad todo terreno, venganza a tu manera cuando algo me golpea. Tú siempre en mi camino, no importa cómo sea. Dicen que soy